Hola queridos hermanos, en esta mañana quisiera compartir con ustedes algo que quizás en más de una oportunidad habrá preocupado a muchos también, y es el por qué hay tantas denominaciones de iglesias que dicen ser cristianas y tanto difiere la una de la otra, teniendo el mismo manual de enseñanza que es la Biblia, la palabra de Dios. Nosotros podemos ver a las claras, si es que en realidad queremos saber el por qué, porque basta con preguntar solamente a un mormón, ¿quién fundó la iglesia de ustedes? Y diría, Moroni, también estuvo José Smith, que es el profeta de la iglesia, o sea, fue un hombre, muy bien. Le preguntamos a los testigos de Jehová, ¿de qué religión sos? Dice, testigo de Jehová. ¿Quién fundó la iglesia de ustedes? Y dice, un tal Russell. Y de ahí surgió la iglesia con sus creencias y doctrinas. Y le preguntamos a un pentecostal, ¿vos de qué iglesia sos? Yo soy pentecostal, de la iglesia Asamblea de Dios. Ah, muy bien. ¿Quién fundó la iglesia? Bueno, esa iglesia somos muchos, cada uno fundó la iglesia suya, pero después nos unimos en los pentecostales, en una sola, pero cada uno prácticamente es como si fuera el dueño de esa iglesia, de esa feligresía, y así predicamos la palabra de Dios, la enseñanza. Pero la fundó, o sea, cada una un hombre, ¿no es así? Como en el caso del pastor Jiménez o de tantos que hay así pentecostales. Dice, sí, efectivamente. Pregunto al católico, ¿quién fundó la iglesia de ustedes? Y alguno dice, bueno, el Papa. Sí, el poder papal fue. Inclusive hasta gobernó también el poder papal, como el gobierno en la antigüedad, en la época de la Inquisición, y así deshacía. Hombres fueron, sí, muy bien. Y entonces vamos a hacer una pregunta. ¿Hay alguna iglesia que la haya fundado Jesús? ¿Que Él la haya fundado? ¿O recuerda, o mintió Jesús? ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a los apóstoles qué decía, qué hablaba la gente, de quién era Él? ¿Qué le respondieron? Algunos dicen que eres Elías, que resucitó, otros que eres un profeta. En fin, daban distintas versiones de lo que creían acerca de Jesús. Y Jesús le dijo, ¿y vosotros? ¿Qué decís quién soy? Y saltó enseguida Pedro y dijo, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo enseñó carne ni sangre alguna, ni hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Y después dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Escucharon bien? En la Biblia, en todo lo largo de la Biblia, cuando habla de la peña o de la roca, ¿a quién se refiere? A Jesús. Jamás a un hombre. Y muchos tomaron esa sobre esta roca porque le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero de Pedro, sobre la revelación que le dio el Padre, de quién era Jesús, él mismo iba a edificar su iglesia sobre él. Porque tal es así que es lo que representa la iglesia, el templo, mejor dicho, representa el cuerpo de Cristo. Y Él, su Salvador, como lo dice en Efesios capítulo 5, 25, que Jesús es cabeza de la iglesia, o sea, de toda la feligresía que le sigue.
y Él es el cuerpo de esa iglesia, o sea, el templo, y del cual es su Salvador, así como el hombre es cabeza del hogar de la mujer, ¿no es así? Pero ahora cuando Jesús nos está dando una explicación de una claridad meridiana, ¿por qué desvirtuamos esa explicación y la llevamos para otro lado? Que lo que menos haría Jesús es escribir, o sea, fundar su iglesia sobre la base de un hombre, porque se llama Pedro, y Pedro significa piedra. ¿De dónde sacan esa locura? Cuando el hombre es mortal, desaparece, iba a ser sobre algo eterno, y el único eterno es Cristo. Y el único que simboliza en todo lo largo de la Biblia la peña o la roca es Cristo, no hay otro. Y con qué facilidad el diablo los llevó para otro lado, y así empezaron a fundar las distintas iglesias, asumirse responsabilidades que jamás se las dio el Señor, como que no puso ningún representante humano en la tierra. Y ellos se adjudican la Iglesia Católica, que dice Vicarius Filii Dei en su manto o en su toga. ¿Y qué quiere decir? El representante del Hijo de Dios. No. Y muchos empezaron a seguir fundando las nuevas iglesias, pero todas estas iglesias que conocemos, todas esas denominaciones, son fundadas por hombres. Sin embargo, Cristo nos habló de que Él iba a fundar su iglesia sobre la roca, sobre esta roca edificada. Y esa roca era esa revelación del Padre que dio acerca de Él, de quién era el Cristo. Entonces, ahí es donde empiezan los conflictos. Por eso, ¿qué dijo Dios? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero aquellos que verdaderamente somos enseñados por Dios, porque así nos lo prometió y así edificó Jesús su iglesia, lo que nosotros aprendemos es directamente desde la Biblia. No hay intermediario, nada más que Jesús, el cual es su fundador. Entonces, ¿ven la diferencia que hay? Todo aquel que se alimenta por lo que dice la palabra de Dios y nada más, jamás va a entrar en discusión con otro que ama la enseñanza y la sabiduría que Dios nos da a través de su palabra, pero sin la intervención de ningún mediador en el medio humano. Por algo Dios dijo, maldito el hombre que confía en el hombre. No dijo, es maldito. Y la maldición de Dios, ojalá nunca nos llegue. No es como la del hombre. Ya sabemos lo que Dios, cuando separa los cabritos de las ovejas, y dónde van a ir a uno y dónde van a ir los otros. Entonces, que la justicia divina siempre nos ayude y sea para bien de nuestra vida y de nuestra eternidad, pero nunca que seamos para ser juzgados y terminar en el lago de azufre y fuego. Usted observe que si tenemos discusiones o desaveniencia con respecto a las interpretaciones, es por lo que cada iglesia le da a la misma palabra de Dios. Y Dios no es un Dios de confusión. Y la prueba la tenemos en muchas cosas, donde Dios nos indica, esto es tal cosa. La misma Biblia nos está explicando sobre eso que por ahí no entendíamos, y el hombre lo saca de un plumazo y pone lo que él cree. Y ahí le sigue una multitud de personas, porque esa iglesia le tolera cosas que la iglesia verdadera de Jesús no es limpia. Entonces, si tenemos en cuenta que la iglesia, el templo mejor dicho, representa el cuerpo de Cristo y Él es su Salvador de esa iglesia, cuando se reúne la iglesia, o sea, el Espíritu, porque cada uno de los feligreses tenemos que llevar en nuestro corazón al Espíritu Santo, limpio, que no ocupó nada en nuestra vida que no sea Jesús. Entonces, cuando estamos llenos de Dios, vamos a la iglesia y disfrutamos
lo que vamos a hablar de nuestro amado Cristo, de nuestro amado Dios, porque va a ser el único y verdadero tema que quisiéramos escuchar, oír, porque nuestra alma tiene sed de más Dios, para seguir llenándolo todo en nuestra vida. Y ninguna otra cosa y causa ni nada nos separe de ese amor de Dios. Entonces vamos a llegar a tener el Espíritu Santo, y cuando toda la feligresía lleva su partecita, pero de Espíritu Santo, se une, se llena del Espíritu Santo, y ese cuerpo que representa a Jesús toma vida. Pero una iglesia, un templo que toma vida con su iglesia, porque tiene en su interior el Espíritu Santo. Nosotros, ¿cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? Cuando nuestro verdadero motivo de ir al templo es Jesús. No criticar a fulano, mengano, ni de hacerse sentir que uno es mejor que el otro, que toman la plataforma o el lugar de donde se imparte la palabra de Dios como una cancha de fútbol o cualquier cosa que en realidad respetan y hacen que se respeten como se merecen las cosas de Dios, con esa rigidez y firmeza, pero que no le hace temblar en poner las cosas a su lugar, caiga quien caiga y sea quien sea. Porque, como dijo nuestro hermano el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Tenemos la oportunidad que ese poder esté en nosotros, que lo podamos disfrutar, que es un poder para el bien, no para el mal, pero para hacer respetar lo que es de Dios y no otra cosa. Y entonces nos empezamos a mirar de otra forma entre los hermanos. Nosotros vemos una parte de amor nuestra en cada uno de ellos. No hacemos diferencia, porque en todos sentimos el mismo amor, porque amor es Dios. ¿Se entendió? Quizás a alguno no le guste, a otros puede ser que sí, pero lo importante es que yo les estoy diciendo lo que siento y lo que vivo y lo que disfruto en mi hogar, con mi familia, con mis seres queridos, que tengo esa dicha de poder compartir el amor en plenitud, el amor de Dios. Pase lo que pase, pero nos aferramos a Él. Dios los bendiga, hermanos, y que todo sea para bien y crecimiento de la fe en Cristo Jesús. Chao, chicos.